Número 1 es orar. Cosa que no hacemos. Hay algo en el aire que impide que oremos. Hay una lucha espiritual donde usted no se puede concentrar. Usted se hinca, se agacha, se queda dormido, está pensando en los frijoles que dejó, que ni dejó frijoles, pues está pensando y no está orando. Hermano, hay una, ¿cómo le diré? Un ambiente satánico en los aires donde la gente, o sea, Satanás busca desconectar a la gente con Dios. Seamos honestos, ¿cuántos han experimentado esa pesadez? Solo 2. ¿Cuántos han experimentado? Levanten su mano los que han experimentado. Que lucha y lucha y lucha. A veces, hermano, a veces 3 horas. 3 horas. El Señor me levantó hoy a las 3 de la mañana. Y lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y lucha. Estoy diciéndole algo real. Ahora, si yo, que soy el pastor, tengo estas luchas, imagínese usted. Entonces hay una oscuridad en el aire donde tenemos que orar. Entonces el secreto de Jesús, ¿cuántos quieren, hermano, hacer las obras que Jesús hacía? Amén. Jesús dijo, y cosas mayores harán a los que creen en mí, porque yo voy al Padre. Entonces tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, hermano, lo externo, lo que miramos es algo que se ganó en secreto. Es algo, hermano, que se rompió en los aires. Hay una victoria espiritual y se refleja en la victoria secular. Es real. Ahorita vamos a hablar de eso. En los aires hay gobernadores. Ahorita vamos a hablar de eso. Y se divide, hermano, por áreas. Hay un hombre fuerte. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Entonces, si no oramos, estamos fritos. Es como un celular sin señal. Es como un celular descargado. Es algo inútil, algo obsoleto. Marcos 1:35, ahí tienen su papel. Fíjese bien, mire, hermano. Después que Jesús trabajó arduamente, dicen los versos anteriores, que, hermano, la gente se agolpó, hubo sanidades, hubo milagros, predicó, hermano, él estaba cansado, exhausto, su cuerpo no daba para más, pero en el verso 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ahí Jesús ganó la victoria. En la oración. Cuando yo me convertí a Cristo, yo tenía unos 19 años, yo era el primero en mi familia. Yo era el raro de la familia, el traidor, el que dejó la religión de sus padres. Cualquier cosa que me pasaba era un ataque. Era un rechazo familiar, me desheredaron. Pues no tenía herencia, no sé qué me será. Me excomulgaron. Pero cada lunes yo iba a la oración. Y la hermana Gladys, ¿verdad, hermana? La hermana Gladys. ¿Alguien tiene una petición? Sí, mi familia. Yo ya le enfadé, ya le he enfadado. Cada lunes mi familia y el hermano Rafael pide por su familia. Y pum, pum, pum. Y un día, poco a poco, cada uno de mi familia fue cayendo de una manera milagrosa, hermano, de una manera poderosísima. Yo oraba, hermano, para que en México llegara el evangelio, porque no había evangelio. Y mi mamá me manda, antes era carta, no hablábamos, era carta. Decía, pues ahí por la Infonavit viene un gringo y que enseña la Biblia y que el Espíritu Santo. Vaya ahí. Y ella, confiando en lo que yo le dije, ella empezó a ir. Era una buena iglesia, hermano. Un gringo de Luisiana, un pastor de Luisiana, era un abogado, no sé qué era, pero fue de misionero. Estableció una iglesia ahí. Y empezó a ir mi mamá. Empezó a ir porque ella ya había sido declarada casi muerta en el 1990. Estaba muy enferma y Dios la levantó. Entonces, como Dios la levantó, ella empezó a buscar a Dios y ya me dijo, ya estoy yendo a la iglesia con el hermano David, todavía me acuerdo. Y mi papá le empezaron a dar celos
Pues ¿a dónde va tan bañada y cambiada y bien peinada? Y la fue a seguir. Y algo bien curioso pasó, porque mi papá era de la tradición, era católico de hueso colorado, pero de nombre. Así él no le movía a nadie. Y a él lo atropellaron en una moto. Él iba en una moto y vino un hombre y lo golpeó y lo dejó tirado ahí. Y se fue, huyó. Y luego vino otro hombre y lo levantó y lo llevó al hospital. Esa fue la escena. Vino uno y lo golpeó, lo dejó tirado, el otro vino, lo levantó y lo llevó al hospital. Cuando él fue con mi mamá a la iglesia, miró que el hombre que estaba predicando era el que lo levantó y lo llevó al hospital. Y dijo, ¿quién es ese señor? Es el pastor. Él me llevó al hospital. ¿Y quién cree que lo había golpeado? El sacerdote del pueblo. El sacerdote lo golpeó, pero el pastor lo levantó. Qué interesante. Qué interesante lo que Dios hace. Y mi papá, hermano, fue, pero ya no se había convertido. Entonces los hermanos llevaban a la iglesia, a la casa a hacer reuniones, a orar, y él los corría. Él les decía bola de lobos y les echaba agua, los corría. Pero un día él cayó enfermo de una enfermedad y él dice que miró el túnel ese que miran los que se van. Iba por el túnel y allá mira la silueta de Jesús. Mi papá, hermano, era Pancho Villa. A él no le podía hablar de Dios. Y dice que miró la silueta y le dijo, mi papá también se llama Jesús, te voy a levantar de esa silla, de esa cama, pero para que me sirvas. Y dijo mi papá, sí, Señor. Y se levanta mi papá sano, se baña y se va. Y luego le dice a mi mamá, trae a los hermanos que vengan a orar. Y luego mi papá terminó siendo misionero en unos lugares remotos, los Coras en Nayarit. Una transformación que Dios hizo, pero el poder está ¿dónde? En la oración, amén. También, hermano, Satanás pone vendas en los ojos de los incrédulos. Esto es una realidad. Mire bien, hermano, hay un antes y un después en Cristo. La gente sin Cristo no ve. ¿Para qué vas a la iglesia? Ya le llevas tus diezmos al pastor. ¿Para qué estás perdiendo tu tiempo? Hay una burla, hay un ataque. No entienden porque no están en luz. Pero cuando Dios quita la venda, hermano, nosotros podemos ver con claridad. Amén. Entonces por eso debemos orar. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:3? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Satanás cegó el entendimiento. La gente no puede ver. No puede ver, está cegada. Entonces tenemos que orar para que esas vendas sean quitadas y la gente pueda ver. Pero si no oramos, no van a ver. Amén. También 2 Tesalonicenses dice que la fe no es de todos. Mire, hermano, se siente bien bonito cuando alguien recibe el evangelio. Nosotros allá en los 90 peinamos todas las ciudades de Inglewood, todas estas ciudades del área, casa por casa, en las markets, donde quiera. Nosotros el domingo era el día del Señor. Hoy día se hizo muy light, pero el domingo íbamos a las 10:30 de la mañana a la iglesia, la escuela dominical para adultos. Después, cuando terminaba, íbamos a la oración por 2 horas, y después de orar íbamos a evangelizar otras 2 horas. Y luego nos íbamos a la casa a bañarnos, a comer y volver al servicio a las 6:30. Y nos íbamos como a las 10 de la noche. El domingo es del Señor. Hoy día ya le damos un pedacito de domingo. Y a veces, ¿no? Cuando el centro comercial no se atraviesa, o la cama. Entonces, hermanos, esto es real. Entonces, en una ocasión llegamos a una casa y la señora dice, le venimos a hablar de Jesucristo, y la señora dice, claro que sí, pase adelante, y nos sienta en la sala, háblenos. Y nosotros esperábamos debate, esperábamos que se opusiera, no se opuso, y no estábamos preparados. Entonces, hay veces que la gente te va a abrir la puerta y te va a decir que bien lo que estás haciendo, gracias por compartir, pero hay gente que no. Hay gente que te va a maltratar,
te va a tirar la puerta en la cara, te va a despreciar, y ahí es donde nosotros nos desanimamos. Entonces, dice 2 Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. O sea, alguien oró por ti, alguien oró para que la palabra llegara a tu corazón, alguien oró por tu alma y por eso estás aquí. La palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No todos lo van a recibir. Entonces tenemos que estar preparados y orar, y estamos buscando a los que sí la quieren recibir. Las almas de Cristo, las almas de Dios están regadas por todo el mundo, pero yo no sé quiénes son, pero tengo que dar el mensaje a todos para que lleguen. Amén. Países, ciudades, vecindarios, familias, personas, se les ha puesto, hermano, se les ha sido puesto un hombre fuerte. Escúcheme bien, esto es real y entienda. Cada ciudad, cada vecindario, cada país, cada lugar tiene un principado que lo controla. Cada persona, cada familia, cada vecindario. No sé si le ha pasado que usted va por un vecindario y de este lado está limpio, hermoso, precioso, como fuera, y nomás cruzando está lleno de basura, de grafiti. Dice, oye, parece que estás hablando de blanco y negro. ¿Cuánto les ha pasado eso? Entonces ha sido puesto un hombre fuerte, un demonio fuerte, para que me entienda mejor, y ese demonio tiene que ser atado. Porque ese demonio, ese principado, ¿sí me doy a entender? Según el tamaño, hermano, del lugar, de la ciudad, así es el hombre que ha sido puesto, el demonio que ha sido puesto, o el principado que ha sido puesto. Y él, hermano, toma control de su área. Debemos orar para atar a ese hombre fuerte. Un pastor contaba un testimonio que estaban en Brasil, y Brasil lo divide una calle Paraguay. Entonces estaban evangelizando en la calle y una señora en Paraguay le empezaron a hablar de Cristo y se enojó. Estaba irada, enojada. Y agarró el papel que le dieron, lo tiró y los maltrató. Y cruzó la calle y el otro grupo le habló de Cristo y lo recibió y se hincó y lloró. En Paraguay no pudo, pero en Brasil sí pudo. Porque el hombre fuerte de Brasil estaba atado. La oración, la iglesia, hermano, orando, clamando, había atado al hombre fuerte y las almas estaban sueltas. Entonces debemos orar. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Entonces, hermano, en Lucas 11:20, ahí lo tiene, se lo dejé para que lo mire. Mas si por el dedo, porque le dijeron a Jesús, por Belcebú echas fuera demonios. Y Jesús les dice, bueno, ahí léalo del contexto. Les dice, ustedes están tontos, en otras palabras. Si el reino de Satanás estuviera dividido, no prevaleciera. ¿Cómo por Belcebú voy a echar fuera demonios? No entienden ni siquiera. Entonces dice, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Cuántos saben que llegó alguien más fuerte que Satanás? Alguien más fuerte que el demonio, alguien más fuerte, hermano, que quien tiene poseídos a los pueblos, a las ciudades. Y su nombre es Cristo. Y su nombre es Cristo. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y a través de la oración suceden estas cosas. Se recuerda que un joven no lo pudieron liberar los discípulos y era una vergüenza. Lo trajeron a Jesús y Jesús se enojó. Dijo, generación perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y echa fuera al demonio. ¿Por qué no pudimos nosotros? Por vuestra poca fe. Porque este género nos sale sin oración y ayuno. La pregunta del millón es, ¿cómo está tu vida de oración y de ayuno? Silencio total. Entonces, hermano, debemos orar y ayunar para estas cosas. Estúdielas. Y usted va a ver que Dios va a sanar
su vientre. ¿Cuántos quieren ser sanados del vientre? ¿Cuántos quieren tener hijos espirituales? Hermano, en la antigüedad era una afrenta no tener hijos. Era una vergüenza terrible. Por eso Ana lloraba. Sara, hermano, estéril. Raquel, estéril. Elizabeth, estéril. Pero Dios, nuestro Dios, es un Dios de la fertilidad, y en esta noche puede sanar nuestro vientre para dar hijos para el reino de los cielos. Pero hay que orar. Amén. Número 2, hay que conocer y presentar pasajes relacionados con el evangelismo. Lea la Biblia. Mire pasajes que hablan del evangelismo. Yo me los grabé de memoria hace muchos años. Por ejemplo, hay gente que venía y decía, yo no le hago mal a nadie. Yo no peco, yo no hago mal, yo no necesito. Y hay gente que cree así. Entonces hay pasaje, hermano, para todo. Ciertamente, dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, debemos estudiar estos pasajes para contrarrestar lo que la gente piensa. Más adelante vamos a practicar eso y le voy a traer una lista de muchos textos que usted puede incluso memorizarse. Amén. Dice la Biblia que estemos preparados para explicar nuestra fe. ¿Por qué usted va a la iglesia? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué tengo que hacer esto aquí? No sabemos, hermano. No sabemos explicar nuestra fe. Viene cualquier viento de doctrina y nos tambalea. Aunque usted no lo crea, hay gente desanimada en la iglesia porque escucha doctrinas de demonios. Pero es el predicador famoso del internet, pastor. Lo siguen millones de demonios. No le estoy diciendo que, ¿me entiende? Pero hay gente, hermano, que se dedica a eso. Y atrasa, estorba la iglesia de Jesucristo. Mucha gente no diezma. Mucha gente no ofrenda a Dios por lo que oyen. Tienen vergüenza, escarnio. Y eso afecta su vida, les bloquea su vida. Entonces, hermano, debemos entender y estar preparados. ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué yo debería ser cristiano también? Todas las religiones nos llevan a Dios. Yo conozco musulmanes que son bien buena gente. Una señora budista da comida a la gente en la calle. ¿Sí me entiende? Entonces debemos saber en qué creemos. Dice 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Está hablando de las pruebas que vienen. Dice que no se desanimen, dice, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué largo, ¿eh? Parece trabalenguas. ¿Está preparado? Porque va a haber gente que te va a preguntar. Hay gente que va a venir a quererte hacer quedar mal. Te va a decir tonterías. Pero hay gente que va a venir con buenas preguntas. Y tú debes de saber contestarlas. Por lo menos debes de aprender a llevar a alguien a Cristo. Y eso es lo que vamos a aprender acá. Entonces Pedro dice, ¿está preparado para presentar defensa? Para explicarle a la gente la razón de tu fe. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué? ¿Sí me entiende? Cosas muy lógicas, muy básicas que no sabemos. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia o porque no nos interesa. Entonces, hermanos, debemos estar listos. Porque en una fiesta, en una reunión, en un lugar, en la fila del mercado, alguien te va a preguntar. Alguien te va a decir y tú y yo debemos contestarles. Amén. Entonces Dios nos guarda, nos libra para que prediquemos. Dice que los apóstoles fueron encarcelados, pero un ángel del Señor los liberó. Quiero que entienda eso. Cuando tú estás haciendo la obra de Dios, tienes el respaldo del cielo. Y acá Herodes dice que maltrató a los judíos, maltrató a los apóstoles, a los discípulos, y a los judíos les agradó. Y por agradarlos los metió a la cárcel. A la cárcel pública. ¿Por qué? Porque estos sanaron a un paralítico. Mire bien qué pecado, mire bien.
sanaron a un paralítico que estaba pidiendo limosna. Ese fue el pecado. No es nuevo esto de la iniquidad, ya estaba, solo que ahora se ha multiplicado. Y nos los vamos a encontrar muy a menudo. Y dice en Hechos 5:18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. No me salga, hermano, con el cuento de, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué si soy hijo de Dios me enfermo? ¿Y por qué? No pregunte eso, hermano. Acá, hermano, por hacer la voluntad de Dios, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. Y se sanó. Y todo el pueblo conoció a Cristo. Y el diablo se enoja y lo mete a la cárcel. Mejor ya no predico, mejor ya no hago esto, mejor. No, al contrario, ahora lo voy a hacer más. Entonces dice, lo metió a la cárcel pública, más un ángel del Señor. Hermano, mire qué experiencia tan gloriosa. Un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Dios envió a su ángel para liberarnos. ¿Quién quiere experimentar, hermano, la gloria de Dios? Tenemos que obedecer a Dios. Aunque sentamos calientes los cachetes. Haga la obra de Dios, hable. En una ocasión yo estaba en una clase de inglés y la maestra preguntó acerca de Dios y yo le contesté. Y toda la clase volteó a verme y me dijo uno de ellos, ¿tú eres aleluya? Y se me pusieron los cachetes rojos y toda la clase viéndome. Sí, sí soy. Y ya cuando terminó todo viene este muchacho y me dice, sí es cierto que ahí en tu iglesia agarran lo peor de lo peor. Todos los que no sirven, los perdidos, los arruinados, ahí van a tu iglesia. Sí, yo creo que sí, le digo yo. Pero hay una lucha. Pero eso, hermano, nos va a dar identidad. La gente escoge ser lo que quieran ser. Si quieren ser, hermano, lo que quieran. Pero yo escojo ser hijo de Dios, yo escojo ser cristiano, yo escojo experimentar la gloria de Dios. Entonces dice que envió a su ángel y les dijo, escúcheme bien, y puestos en pie en el templo y anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, el enemigo te quiere hacer mal, te encierra en la cárcel, envía, hermano, injusticia, envía tantas cosas, y Dios envía a su ángel y te dice, sal y ve y sigue predicando. Sigue hablando de Cristo. No te detengas. Ante la adversidad, ante la enfermedad, ante la oposición, no te detengas. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Número 3, que es lo más importante, es contar tu testimonio. Hay gente que no comparte a Cristo porque no tiene un testimonio con Cristo. ¿Nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¿Qué les cuento? Si no pasa nada en nuestra vida. Es una vida monótona, una vida mediocre, una vida de ahí nomás sobreviviendo, llena de egoísmo, solo pensando en mí, en mi satisfacción, en lo que me gusta, en lo mío, en mi casa, en mis cosas, en mí. ¿Qué testimonio hay eso? Si no queremos arriesgarnos. No queremos tomar el riesgo de sentir la adrenalina de compartir a Cristo. ¿Cuántos ya se enojaron? Yo me compré un sombrero feo en Tijuana. ¿Cuántos se han comprado un sombrero feo? Yo sí. No me quedaba bien, parecía ahí una tachuela así. Pero como estaba barato, no se me miraba bien, hermano, me miraba chistoso. Y me fui así en la tienda con mi sombrero feo y toda la gente me miraba y se burlaba. Yo sentía la adrenalina de la burla. Pero ¿cuál es el propósito de la burla? ¿Qué ganaba yo con la adrenalina? ¿Qué ganaba con que se burlaran de mí? Nada. Y yo decía, oye, si se siente lo mismo, pero aquí no hay ganancia, aquí no hay fruto. De todos modos se van a burlar de ti, te van a criticar. ¿Por qué no te critican por Cristo? ¿Por qué no te critican porque hablas? ¿Por qué no te critican porque amas a Dios? A mí no me importa. Es identidad.
Entonces, hermano, el testimonio es muy importante, pero tenemos que tener un testimonio. En una ocasión Jesús liberó a un endemoniado en Gadara. Ese muchacho, hermano, estaba en los cementerios, lo encadenaban, era el señalado del pueblo. Cuando ve a Jesús que baja la barca, le dice: Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Cómo te llamas? Legión. Tenía una legión de demonios. Somos muchos. Y dice que vino y lo liberó. Jesús lo liberó. Y dice que le dijeron los demonios: danos permiso de ir a los cerdos, porque había un hato de cerdos, como de 2,000 cerdos. Jesús le dijo: vayan a los cerdos. Y los cerdos se precipitaron al mar y se ahogaron y perdieron mucho dinero los de Gandara. Y le dijeron a Jesús: no te queremos, vete. Preferimos los cerdos, preferimos el dinero que tu presencia. En cambio, hermano, en Sicar, la mujer samaritana fue y le dijo a todo el mundo: vengan a un hombre que me ha hecho lo que he hecho. No será el Cristo. Y vinieron todos y le rogaron a Jesús que se quedara. O sea, hay un lugar donde ruegan, anhelan la presencia de Jesús, y otro lugar que no lo quieren. Pero el punto es, dice en Lucas 8:38, el hombre ya que no lo reconocían. Y el hombre de quien había salido los demonios rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este es el testimonio más grande. Este, hermano, es la manera más grande, tu testimonio. Podemos discutir de teología, podemos discutir de doctrina, podemos estar de acuerdo o no, pero donde, hermano, donde no pueden contradecirte es lo que tú has vivido. Entonces hay gente que no tiene ese encuentro con Jesús, no ha tenido esa experiencia, por eso tambalea, por eso, hermano, no hace su trabajo. Pero aquel que ha tenido el encuentro con Jesús lo recomienda. Repartimos, hermano, recetas que ni las hemos probado. Tómese el té de guanábana y el de guayaba y el de berenjena y el de este. ¿Ya la probó usted? Nada. Solo se lo dijeron y lo creyó y lo comparte. Pero compártame algo que usted experimentó. Compártame algo que usted vivió. Mire, pastor, yo tenía esta llaga y me puse esta pomada y me sanó. Cómprela, ya la probó. Pero nosotros, hermanos, compartimos cosas que ni hemos experimentado. Y el testimonio de Jesucristo en tu vida es, hermano, el mensaje más poderoso que puede haber. Porque nadie puede discutir lo que yo he vivido. Yo no sé si a usted Jesús lo salvó. A mí sí me salvó. Yo no sé si Jesús es su redentor. Pero el mío sí es. Él me dio vida. Cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, yo no valía nada. No era nada. Y Él me dio vida. Pablo, hermano, se la pasó defendiéndose toda su vida de su ministerio, como Dios le llamó, y siempre lo hacía con su experiencia. Lo miramos, le voy a leer rapidito, nomás para que entienda. Es su experiencia, es mi testimonio, es mi Dios, es mi iglesia, es mi salvación, es mi Cristo, es mi redención. Mientras no lleguemos a ese punto, no va a compartir nada, porque ni usted mismo cree. Hechos 9:3. Mas yendo yo, está explicando, hermano. Mire, él está explicando frente de un concilio. Mas yendo yo por camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente me rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó. No, eso es lo que le pasó a él. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Esto lo vivió él. Él iba a Damasco a arrestar cristianos y ganarse así un ascenso en su religión. Y tiene este encuentro con Jesús, que lo llama por nombre y le dice: para de estar pateando el aguijón, te estás dañando. Entonces Pablo, hermano, ahora sí, frente al concilio, frente a los reyes, este es su testimonio. 22:6. Pero aconteció que yendo yo, está contando su testimonio, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó una mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es lo mismo que pasó años atrás contando.
Es el testimonio más poderoso. Es mi vida. Cristo me salvó. Cristo me sanó. ¿Sí me doy a entender? Dice el 26:13, más adelante. Cuando al mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a todos los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea. Aquí hay más detalles. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. La gente que no predica a Cristo no tiene una experiencia con Cristo. Dígale, Señor, hermanos, seamos honestos, ¿a cuántos Cristo salvó? Yo me acuerdo el día que llegué a la iglesia. Yo me acuerdo el día que el compañero de trabajo me dijo, homie, ando bien mal, acompáñame a la iglesia. En un lunes. Y yo lo acompañé. Todo me acuerdo el pantalón que traía. Pantalón Levi's rayado así, azul cielo. Todo me acuerdo. Lo compré en el Swami. Estaba torcido. Me acuerdo. Y fui, hermano. Acepté a Cristo y transformó mi vida. Él nunca se imaginó que Él va a llevar premio por haberme llevado a la iglesia. No sé dónde está, espero que sirva al Señor. Número 4, ¿cuándo usted se convirtió a Cristo? ¿O no se ha convertido? 4, seguridad. Hermano, nadie le cree a alguien que no está seguro de lo que está diciendo, aunque sea verdad. Hay una seguridad, hermano, donde sí Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Tú necesitas venir a Cristo, tú necesitas congregarte, tú necesitas rendirte a Él. Una postura firme, creíble, hermano. Si usted está oyendo una injusticia, una mentira, diga, eso no es verdad. No, eso no es verdad, lo que está diciendo no es cierto. Esto es la verdad. Firme, fuerte, Marcos 1:22. Y dice que se admiraban de la doctrina, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas solo transmitían algo que se les enseñó, pero Cristo transmitía algo que Él vivió. Yo sé que esto es así, yo sé que lo que estoy diciendo es verdad, porque yo lo viví y estoy 100% seguro. Hay una seguridad y la gente, hermano, se abre. En una ocasión José fue vendido a Egipto y luego terminó siendo rey de Egipto. Y luego sus hermanos llegaron a buscar comida, pero no lo conocían. No el que miró en la novela que sale ahí, en la Biblia dices. Entonces retiene a uno de sus hermanos y le dice a los demás, hasta que me traigan a Benjamín, no le suelto a su hermano. Entonces Jacob ya había perdido a José y no quería soltar a Benjamín. Y el plan de Dios estaba detenido, porque tenía miedo. Estaban muriendo de hambre, pero tenía miedo de perder otro hijo. Entonces le dijo Rubén, el primogénito, dame a Benjamín y si no te lo devuelvo, pues ahí matas a mis hijos. Nah. ¿Cómo cree que el abuelito va a matar a los nietos si los quiere más que a los hijos? ¿Cuántos abuelos quieren más a los nietos que a los hijos? Ay, Señor. No creí que nadie iba a decir amén. Le dice Rubén, deja, a ver si me doy dando a entender. En Egipto está detenido un hijo de Jacob y José les había dicho, hasta que no me traigan al menor, no les devuelvo este. Y Jacob no quería dejar ir al menor. No lo convencía a nadie. Y Rubén, el primogénito, dijo, déjalo ir y si no te lo traigo, matas a mis hijos. Sí, como no. No. Y viene Judá y le dice, deja ir a Benjamín, porque nos vamos a morir de hambre. Si no te lo devuelvo, yo soy culpable para siempre. Me reclamas a mí. Yo me hago responsable. Yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Yo estoy seguro de lo que te estoy hablando. Yo respondo. Dice que Jacob soltó a Benjamín. Hermano, cuando no hay seguridad, la gente no va a creer. Hechos 4:3. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan,
que es de nuevo, que es verdad lo que están diciendo, que es real lo que están diciendo, saben de lo que están hablando. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Se ve, se siente, hermano, se presiente. La gente sabe cuando estamos diciendo la verdad. Estoy seguro de esto. Estoy seguro que pongo mis manos en el fuego. Número 5. Ser sensibles y aprovechar la oportunidad. Siempre, hermano, los apóstoles, Jesús aprovechaba la oportunidad. Dice en Hechos 16:13, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Salían mujeres al río y hay que ver la oportunidad de hablarles. Hay que buscar, hermano, la oportunidad. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad en ella. Y nos obligó a quedarnos. No hay que andar atrás de ellos. Cuando tienen el encuentro con Jesús, ellos andan atrás de nosotros. Pastor, ¿y cuándo va a haber oración? Pastor, ¿por qué no abre más tiempos de oración? Pastor, yo quiero ir a la oración, yo quiero servir. Alguien, hermano, que esté enamorado de Dios, que Dios le abrió el corazón, va a venir, va a buscar. No hay que andar atrás de él. Hermano, no va a venir. No venía a la reunión de servidores. No, estoy ocupado. No venía a la reunión de matrimonios. No, yo estoy bien, pastor. Ya casi no me pega mi marido. Me pega poco. La oportunidad. Aprovechar los momentos claves. Hermano, quiero que entienda esto. No es cuando usted quiere venir a Dios. Es cuando Dios lo llama. No es cuando usted quiere. Sálgase de su burbuja. Cuando yo tenga la necesidad voy a buscar. No, es Dios el que pone el sentir, el hambre, la necesidad. Y a veces cuando la gente dice: sí, Señor, ahora sí, ahora no. Hay un lapso, hermano, hay un tiempo, hay una ventana. Juan 4:7, no sé cuánto se entiende. Dice que vino Jesús a una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Mientras los discípulos estaban buscando comida, estaban hambrientos, estaban buscando sus propias necesidades. Jesús tenía la necesidad de ir a Sicar y salvar esas almas, y se encuentra con esta mujer y aprovecha la oportunidad. No era ético, no era lo normal, no era lo común, pero ¿a quién le importa? Hay que hablar, hay que decir, hay que obedecer a Dios. Entonces, hermano, los tiempos son muy especiales. Cuando usted está hablando con alguien, hay un tiempo en que se quebranta la persona y usted la empieza a ver que empieza a llorar. Ya está lista, ya cállese la boca. Está hablando y la persona empieza a llorar y le dice: puedo orar por ti, quiere recibir al Señor. Ya está lista. Pero hay gente que sigue hablando y la persona se le va y ya no quiere. Tienes que ser sensibles y entender los tiempos. Número 6, no ofender ni contradecir la fe. Dios no nos llamó a eso. Nuevamente la samaritana, hermano, tiene una plática con Jesús y bien que se entendían, hablando cosas diferentes. Y una vez, hermano, afuera de una tienda, era muy nuevo, pero ya me perdonó el Señor y me borró ese pecado. Me puse a discutir con un sacerdote católico y nos agarramos ahí fuera de la tienda. Y es que usted, y el espectáculo lleno de gente y nosotros ahí peleando. ¿A quién edifica eso? Es una vergüenza. Ya Dios me perdonó y borró ese pecado. No estamos llamados a discutir. Y bien, hermano, tiene ese encuentro con la mujer, Juan 14:12, y le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo en el cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Hermano, le está exaltando su cultura, su religión, la religión que le dejaron sus padres. Jesús jamás le contradijo. No estamos para contradecir, estamos para ofrecer algo mejor.
tu religión es buena, pero yo tengo algo mejor. Jesús le respondió: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Está muy buena tu agua, muy sabrosa, deliciosa, muy fresca. Pero yo tengo un agua mejor, y el que bebiera el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será esta agua que yo le daré será en una fuente que salte para vida eterna. Lo que tienes es bueno, pero yo tengo algo mejor, más completo. Y ya ahí ya no hay discusión. La mujer, hermano, se rindió completamente. En una ocasión Pablo, voy a apurarme por el tiempo, dice que llegó a Atenas y su corazón ardía de ver a la gente entregada a la idolatría. Porque los atenienses no se preocupaban por otra cosa más que decir algo nuevo o oír algo nuevo. Mucha gente viene a la iglesia para eso, a oír algo nuevo. Es el espíritu de Grecia. A ver qué hay de nuevo. No hay nada nuevo, ama a Dios. Comparte el evangelio. Y dice que empezó a hablar con la gente. Y dice que él miró, hermano, altares a todos los dioses. Y encontró un altar al Dios no conocido. Y empezaron a oírlo, uno que otro por ahí, y dijeron: lo que estás diciendo es algo diferente, no habíamos oído. Porque hablaba de Jesús, de la resurrección de los muertos, hablaba del evangelio eterno. Y lo oyeron y lo subieron al Areópago. Y ya en el podio, mi hermano, expone. Ahí lo va a leer en su casa. Escuche, no vino: arrepiéntanse, hijos del diablo, arrepiéntanse porque... No. Escuche bien, están los epicúreos, los estoicos. Esta gente muy, muy elevadamente educada. Ahí viene la filosofía. Y se para Pablo y dice: hermanos atenienses, observo que son muy religiosos. No, pues los enamoró. Aquellos se hicieron un queso y lo oyeron. Y observando los altares, que wow, tienen altar a todos los dioses. Qué bárbaros. Pues en el nombre del Dios no conocido que encontré, en ese nombre les vengo a hablar. No, pues ya los captivó. Y les predicó el evangelio de Cristo sin leer la Biblia, con sus propios filósofos. Tus filósofos dijeron esto y esto y esto, esto y esto. Sin abrir la Biblia. No, la Biblia dice en 3 Tesalonicenses 24-25. Y la gente va a decir: ¿y a mí qué? Entonces, hermano, el entender el mensaje nos va a permitir hablar. No sé cuántos me entienden. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? Sin ofender. Entonces Pablo se levanta y les da el discurso del evangelio. Y ya cuando habló de la resurrección, ya no le creyeron, pero sí creyeron algunos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están entendiendo esta noche? Podemos hacerlo. La otra semana vamos a practicarlo. Y la otra semana le vamos a dar versos para que se memorice. Y usted entienda el concepto y pueda compartirlo con su familia, con sus hermanos, a donde quiera que vaya. Amén. Y hermano, con preguntas lógicas. Las preguntas lógicas son fáciles de contestar. ¿Ha pensado usted qué va a pasar cuando se muera? Es alguien que todo mundo piensa. ¿A dónde va a ir? Hay gente que no piensa en eso. Y hermano, y articular cosas para dar el mensaje. Yo lo hago muchas veces, no sé cuántos se acuerdan que yo he hablado con usted y lo hago pensar. ¿A cuántos he hecho pensar yo alguna vez? Haga lo mismo. Le digo: hey, si se te pierde un hijo, ¿qué darías por recuperarlo? Todo. ¿Y qué crees que está haciendo Dios para recuperarte? Ya no se pueden mover. ¿De qué te salvó Jesús? Porque hay pecados y hay pecado. El pecado es el de Adán. El pecado de Adán es el que nos condena. Y los pecados es el resultado del pecado de Adán. Eres pecador no porque pecas, porque naciste pecador. Pero Cristo vino a quitar el pecado. Cuando Juan lo vio de lejos, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que viene tras de mí es mayor, no soy digno ni desatar sus correas de sus zapatos.
Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hermano, y crear pequeñas historias que tengan el contexto para que la gente entienda. Yo lo hago muy seguido, para que la gente capte el mensaje. Amén, vamos a dejarlo ahí. Ya no hay tiempo, si no hiciéramos lugar para preguntas. Pero el otro viernes, hermano, vamos a tener una sesión de preguntas y usted puede preguntar lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera, pregúntelo. Bueno, que tenga que ver con la Biblia, ¿eh? No va a preguntar allá de la biología, ¿no? ¿Cómo crecen los átomos dentro de la...? No. Lo que es de la palabra de Dios. Y vamos también a practicar cómo se puede compartir el mensaje. Pasa la música, vamos a adorar a Dios. ¿Alguien tiene, hermano, preguntas? Hágalas para la otra semana. Van a ser anónimas. No tiene que ponerle el nombre, que ya conocemos su letra. Pero pregunte, porque quiero saber. Yo sé que todos tenemos dudas. Y esas dudas no nos dejan crecer. Pregunte lo que usted quiera. La otra semana ahí vamos también a practicar cómo podemos compartir el mensaje. Cómo, qué decir, qué no decir. No literalmente, sino entender la sensibilidad. Y yo sé que Dios le da creatividad para compartir el mensaje. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos invertir? Amén, póngase de pie. Y vamos a recalcar en esto, porque la cosecha está lista. Cuando los discípulos vinieron a Jesús después que habló con la samaritana y le dijeron, maestro, come. Y escúcheme, dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y termine su obra. ¿Qué está diciendo? ¿Que no comamos? No, está diciendo que esto es más importante que nuestra comida. Y dice, ustedes miran el cielo y dicen, viene la lluvia. Y pronostican. Pero no saben distinguir los tiempos en que estamos viviendo. La cosecha está lista. Escúcheme bien, hay muchos que sembraron con su propia vida. Hay muchos que sembraron y regaron con su sangre. Su sangre abonó la semilla. Y usted y yo solo somos llamados a cosechar. A estirar la mano y recoger el fruto. Ya está todo. Y en el tiempo de Jesús no había Biblia. No había versiones de la Biblia. Durante siglos, mártires han muerto y han bañado la tierra con sangre, purificada por la sangre de Jesús. Y usted y yo estamos en una plataforma muy cómoda, llena de recursos, pero nos hace falta el fuego, el llamado, la responsabilidad. Cierre sus ojos. Por favor. Escuche bien. Dice el libro de Romanos 10. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la cosecha. Que la gente invoque el nombre del Señor.
cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto no es para todos. Esto es para solo aquellos que ven al Señor en su trono, alto y sublime. Aquellos que dicen: ay de mí, que soy pecador y vivo en pueblo lleno de pecado, y han visto mis ojos al Rey, a Dios. Y luego viene la sanidad, viene, hermano, el perdón, viene, hermano, la limpieza. Dice que un serafín toma del altar un carbón encendido y lo pone en tus labios y dice: ya no eres inmundo. Y entonces oí la voz del Señor que gemía, que lloraba, que con gran angustia y dolor, apesadumbrado, exclamó y dijo: ¿quién irá? ¿Quién irá por mí? ¿Quién llevará mi luz? ¿Quién llevará mi gloria? ¿Quién recibirá el peso, el dolor de las almas, de los drogadictos, de los alcohólicos,